El bullicio habitual de la cafetería de especialidad en el corazón de las lomas de Chapultepec se congeló por completo cuando el seco impacto de una bofetada resonó contra las paredes de cristal. Los baristas detuvieron las máquinas de espresso, los empresarios de las mesas contiguas bajaron sus tabletas y un silencio sepulcral, casi doloroso, se apoderó del lugar. Cada mirada en el establecimiento se dirigió de inmediato hacia el fondo del salón. Ahí, de pie, con una postura rígida que destilaba un poder absoluto, se encontraba una mujer impecablemente vestida con un traje de sastre color marfil, cuya furia parecía arder con más fuerza que los anuncios de neón que comenzaban a encenderse en las avenidas de la Ciudad de México. Debajo de ella, sentado en una de las mesas de madera rústica, se encontraba un hombre de aspecto profundamente cansado. Era un padre soltero que sostenía un vaso de papel con las manos temblorosas, con la mirada clavada en el suelo, asimilando la humillación pública mientras el calor del golpe comenzaba a teñir su mejilla de un rojo encendido. Para los ojos de cualquiera de los clientes adinerados que presenciaban la escena, él era simplemente un intruso, un hombre roto que no pertenecía a ese código postal. Pero antes de que alguien pudiera emitir un juicio definitivo sobre el hombre que permanecía en silencio, el guardaespaldas personal de la mujer, un hombre corpulento, de traje oscuro y mirada analítica que siempre permanecía 2 pasos atrás, dio un paso al frente. Su mirada no se dirigió al rostro del agredido, sino a su muñeca izquierda, expuesta brevemente porque la manga de su desgastada chamarra se había deslizado hacia arriba con el impacto. Al ver una cicatriz pálida, larga y profunda que cruzaba la piel del hombre, los ojos del guardaespaldas se abrieron con una mezcla de incredulidad y absoluto shock. Su entrenamiento militar y su fachada de piedra se desmoronaron en un milisegundo. Se dio cuenta de que el hombre sentado allí no era un extraño vagabundo arruinando la tarde de su jefa. Era el hombre que le había salvado la vida muchos años atrás en un infierno de llamas, el héroe que todos en la corporación pensaban que había desaparecido para siempre de la faz de la tierra. Antes de que descubramos el impactante secreto que cambió la vida de estas 3 personas para siempre, si tú eres de los que creen firmemente que la bondad, el perdón y las segundas oportunidades tienen el poder real de transformar el destino de alguien, por favor dale un me gusta a este video. Compártelo con un amigo o un familiar que esté pasando por un momento difícil y necesite una chispa de esperanza. Déjanos tus impresiones en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras que nos recuerdan lo hermoso que es mantener el corazón limpio en un mundo complicado. El hombre de la cicatriz se llamaba Mateo Cruz. Mateo era un padre profundamente dedicado que había aprendido a la mala cómo sobrevivir en una gran metrópoli que rara vez se detiene a mostrar misericordia por los caídos. Cada mañana, mucho antes de que el sol lograra asomarse entre los rascacielos de la capital, Mateo ya estaba de pie en el pequeño departamento que rentaba en las periferias de la ciudad. Con el cuerpo adolorido por las jornadas del día anterior, preparaba el desayuno para su pequeña hija de 7 años, Sofía. Le empacaba con esmero su mochila escolar. Revisaba que sus cuadernos estuvieran limpios y, por encima de todo, se aseguraba de hacerla reír o de contarle un chiste rápido antes de salir por la puerta. Para Mateo, la sonrisa de Sofía era el único motor que le permitía enfrentar un día difícil tras otro. Mateo no era un hombre rico, no tenía un apellido de alcurnia, ni contaba con conexiones influyentes en el gobierno o en los corporativos de Santa Fe. Sin embargo, cargaba en su pecho algo muchísimo más valioso que cualquier cuenta bancaria. Un corazón inquebrantable que se negaba rotundamente a rendirse ante la adversidad. 5 años atrás, la realidad de Mateo era diametralmente opuesta. Era un exitoso ingeniero civil, egresado con honores, con un futuro brillante en el desarrollo de infraestructura urbana. Tenía el sueño legítimo de construir una casa propia y espaciosa para su familia y de asegurarle a su esposa, Elena, la vida tranquila y feliz que siempre había merecido. Sin embargo, el destino tiene formas brutales de cambiar las cartas del juego. En una sola noche lluviosa, un trágico accidente automovilístico provocado por un conductor ebrio le arrebató la vida a Elena instantáneamente y dejó a Mateo solo en el mundo, sosteniendo entre sus brazos a una bebé de apenas 2 años. Aquella pérdida destruyó algo vital dentro de su ser. El dolor fue tan agudo que amenazó con devorar su cordura. Pero la inmensa responsabilidad de sacar adelante a su pequeña, Sofía se convirtió en la única e indiscutible razón para seguir respirando. Tras el accidente, el proceso de duelo fue devastador. La depresión y el insomnio crónico hicieron que a Mateo le resultara sumamente difícil concentrarse en los complejos cálculos estructurales de su empleo. En un entorno corporativo frío y competitivo, los errores no se perdonan. Su jefe de aquel entonces,
Un hombre sin escrúpulos lo despidió argumentando que la empresa no podía pagar por el rendimiento de un hombre deprimido. A partir de ahí, la caída libre comenzó. Las facturas médicas de la atención de Sofía se acumularon, las llamadas de los cobradores no cesaban. Los supuestos amigos de la universidad desaparecieron uno a uno cuando se dieron cuenta de que Mateo ya no podía ofrecerles estatus ni favores, y la gente que alguna vez alabó su brillante intelecto técnico simplemente borró su nombre de su memoria. Sin dejarse vencer por el orgullo, Mateo aceptó cualquier trabajo que el mercado informal le ofreciera para garantizar que a su hija nunca le faltara un plato de comida en la mesa. Repartió paquetes en bicicleta bajo tormentas eléctricas, reparó motores oxidados en talleres mecánicos de mala muerte y limpió oficinas corporativas después de la medianoche. Fue en esa etapa donde aprendió la lección más amarga de la pobreza. Uno puede volverse completamente invisible para el mundo incluso estando de pie en medio de una avenida repleta de miles de personas. A pesar de todo, cada tarde, cuando regresaba a su hogar y veía los ojos brillantes de Sofía esperándolo junto a la ventana, todo el peso de la fatiga acumulada se volvía ligero. La sonrisa de la niña le recordaba diariamente que el valor de un hombre jamás se mide por el grosor de su billetera o el prestigio de su puesto, sino por los sacrificios silenciosos que está dispuesto a realizar cuando absolutamente nadie lo está observando. Aquella tarde de martes, el cielo de la Ciudad de México se encapotó con nubes negras que presagiaban un aguacero torrencial. Mateo había terminado un trabajo temporal de mantenimiento eléctrico en un edificio cercano y disponía de unos 30 minutos libres antes de tener que correr a la escuela primaria pública para recoger a Sofía. Con las pocas monedas que le quedaban en la bolsa de su pantalón, decidió entrar a una cafetería gourmet cercana. El frío calaba hasta los huesos y solo buscaba comprar un café americano directo en la barra para calentarse las manos y usar el baño del lugar. Su chamarra de lona estaba visiblemente desgastada. Sus zapatos tenis mostraban las costuras abiertas por el uso y sus manos reflejaban las huellas inconfundibles de los años de labor manual intensa. Callosidades, pequeñas cortadas anadas y restos apenas perceptibles de grasa automotriz que no salían ni con el jabón más fuerte. Prácticamente al mismo tiempo, las puertas de cristal del establecimiento se abrieron de par en par, y una mujer entró pisando con tal determinación que parecía traer su propia tormenta personal flotando sobre la cabeza. Su nombre era Regina Belmont, la flamante directora general de una de las firmas de consultoría tecnológica e inteligencia artificial más poderosas y lucrativas de toda América Latina. Regina era una mujer de una inteligencia deslumbrante, con una confianza en sí misma que rayaba en la soberbia y unos estándares de perfección que resultaban imposibles de cumplir para cualquier mortal. Las revistas de finanzas la catalogaban frecuentemente como una mente maestra de los negocios. Sus competidores directos temían cada una de sus decisiones agresivas en el mercado bursátil y sus subordinados respetaban su disciplina militar con un pavor mal disimulado. No obstante, detrás de esa armadura de joyería costosa, abrigos de diseñador internacional y una imagen pública impecable, se escondía una mujer que cargaba a cuestas con heridas emocionales profundas que nadie en su círculo social era capaz de percibir. Regina había quedado huérfana a una edad muy temprana debido a un fraude financiero que llevó a sus padres a una desesperación absoluta. Creció bajo la tutela de parientes fríos que le enseñaron a rajatabla que las emociones humanas eran una debilidad peligrosa que la gente de negocios utilizaba para destruirte. Debido a esto, construyó su imperio basándose en una premisa inquebrantable: nunca permitirse bajar la velocidad, jamás confiar en la buena voluntad de nadie y ocultar bajo capas de arrogancia y logros profesionales el dolor punzante del abandono que sufrió en su niñez. Esa tarde en específico, Regina se dirigía a la cafetería para concretar una alianza multimillonaria con un grupo de inversionistas extranjeros. La presión sobre sus hombros era monumental. La mañana había sido un desastre absoluto, debido a una falla crítica en los servidores de su compañía que le había costado millones de dólares en pérdidas en cuestión de horas, y los niveles de su paciencia se habían evaporado por completo hacía mucho tiempo. Al ingresar al establecimiento, con los nervios de punta y el teléfono celular vibrando sin parar en sus manos, Regina vio únicamente lo que su prejuicio le permitió ver: un hombre de aspecto humilde, con ropa vieja, sentado plácidamente en la mesa que ella asumió que correspondía a la reservación VIP efectuada por su asistente personal para la reunión. La realidad era que el asistente de Regina, debido a las prisas del día, cometió una equivocación al teclear la confirmación en el sistema digital del lugar, y en medio de la confusión interna de la administración, uno de los meseros jóvenes le había indicado amablemente a Mateo que podía ocupar esa mesa mientras esperaba que le entregaran su bebida para llevar.
Sin embargo, Regina no tenía la menor intención de preguntar o investigar. En su mente saturada de estrés y prepotencia, solo existía una verdad. Un intruso estaba ocupando su espacio de trabajo y la estaba haciendo perder el tiempo de forma intolerable. Regina no vio en Mateo al padre abnegado que trabajaba en 3 turnos extenuantes para comprarle zapatos nuevos a su hija. No vio al ingeniero civil brillante cuyo destino fue saboteado por la tragedia. Vio solo un obstáculo, un don nadie que le estorbaba. Dejándose llevar por un arranque de ira incontrolable, se acercó a la mesa a paso veloz y comenzó a reclamarle en voz alta, acusándolo de haber ignorado deliberadamente el letrero de reservación y de querer avergonzarla frente al personal del establecimiento. La atmósfera de la cafetería se tornó sumamente incómoda y densa. Todos los presentes detuvieron sus conversaciones para observar el altercado. Mateo, visiblemente sorprendido y abrumado por el tono despectivo de la mujer, intentó mantener la calma en todo momento. Con un tono de voz sumamente bajo, educado y pausado, trató de explicarle que el empleado de la entrada lo había guiado hasta ese asiento. Lamentablemente, sus palabras mansas y respetuosas se perdieron por completo bajo la cascada de gritos, reclamos e insultos elitistas que Regina comenzó a lanzar sin ningún tipo de filtro. Fue entonces cuando ocurrió el lamentable suceso que paralizó los corazones de todos los testigos dentro del local. Llevada al límite por la soberbia y la frustración acumulada de su pésimo día, Regina levantó la mano derecha y le propinó una sonora bofetada a Mateo Cruz. El impacto físico de la mano de Regina contra el rostro de Mateo congeló el tiempo por completo. Mateo no respondió con violencia física. No se levantó de la silla para gritarle insultos de vuelta, ni buscó desquitarse de ninguna forma. Simplemente giró el rostro despacio hacia el piso, cerrando los ojos con fuerza para contener un dolor profundo que amenazaba con convertirse en lágrimas. Y ese dolor no se debía al golpe físico en sí, sino a la herida psicológica de sentir que, una vez más, las dinámicas del mundo lo empujaban de vuelta a ese rincón oscuro donde las personas egoístas te juzgan y te pisotean basándose exclusivamente en tu apariencia externa, ignorando por completo la dignidad inherente de tu corazón. En ese preciso instante, el hombre alto, de espalda ancha y porte imponente que custodiaba las espaldas de la ejecutiva, dio un paso al frente de manera súbita. Su nombre era Carlos Mendoza, el jefe de seguridad privada de Regina y la única persona en todo su entorno profesional que conocía de primera mano el nivel de soledad que la mujer arrastraba en su vida diaria. Carlos la había protegido fielmente durante más de 7 años contra amenazas reales, extorsiones y acosadores corporativos, pero también había sido testigo silencioso de la gran cantidad de errores humanos y desplantes de crueldad que Regina cometía constantemente debido a los altísimos muros defensivos que había edificado a su alrededor para que nadie la viera vulnerable. Carlos clavó su mirada clínica en la muñeca izquierda de Mateo Cruz. Debido al movimiento brusco que el hombre hizo para cubrirse el rostro tras recibir el golpe, la manga de su desgastada chamarra se había retraído unos cuantos centímetros, dejando al descubierto una cicatriz blanquecina, fibrosa y sumamente larga que recorría su piel desde el antebrazo hasta la base de la mano. Aquella no era de ninguna manera una marca ordinaria causada por un accidente doméstico. Carlos Mendoza la reconoció de inmediato. Los detalles de esa marca estaban grabados a fuego en su propia memoria consciente desde hacía casi una década. 8 años atrás, mucho antes de ingresar a trabajar como el escolta principal de la familia Belmont, Carlos se desempeñaba como agente de seguridad en un magno evento benéfico realizado en un prestigioso hotel del centro de la ciudad. Durante la mitad de la gala, un catastrófico cortocircuito en el sótano provocó un incendio masivo que se propagó con una velocidad aterradora por los salones principales, bloqueando las salidas de emergencia y atrapando decenas de personas entre el humo denso y tóxico y las llamas devoradoras. Mientras la gran mayoría de los asistentes corría despavorida buscando salvar su propio pellejo y los equipos de rescate oficiales aún no lograban arribar al sitio, un joven ingeniero civil que se encontraba por casualidad realizando una inspección de rutina en el ala contigua no lo pensó 2 veces. Desafiando todo sentido de autopreservación, se cubrió la boca con un pañuelo húmedo y entró corriendo directamente al epicentro del infierno de fuego en repetidas ocasiones para guiar y cargar sobre sus hombros a varios civiles y guardias que habían quedado inconscientes por la inhalación de monóxido de carbono. Uno de esos guardias rescatados de una muerte segura entre los escombros ardientes había sido el propio Carlos Mendoza. En el último de sus viajes de rescate, una enorme viga de madera y metal incandescente se desprendió del techo, golpeando severamente el brazo de aquel joven héroe anónimo y causándole una quemadura profunda que marcaría su piel para siempre. Sin embargo,
El joven ingeniero logró arrastrar a Carlos hasta la acera pública antes de colapsar. Para cuando Carlos recuperó el conocimiento a bordo de una ambulancia, el misterioso salvador ya se había marchado del lugar en silencio, rechazando recibir cualquier tipo de atención mediática, compensación económica o agradecimiento público por parte de los organizadores del evento. La imagen nítida de esa cicatriz en la muñeca del rescatista, mientras lo jalaba hacia la libertad, había sido la única pista visual que Carlos retuvo en su mente durante todos esos años de búsqueda infructuosa. Y ahora, el destino lo ponía cara a cara con su salvador de la forma más ruin e inesperada imaginable. El hombre cansado, humillado y golpeado en esa cafetería no era un indigente agresivo ni un estorbo social. Era el mismísimo Titán que arriesgó su propia integridad física y su vida para que Carlos pudiera regresar a casa a abrazar a su propia familia. El rostro de Carlos Mendoza cambió de color por completo. La frialdad profesional dio paso a una expresión de genuina conmoción y reverencia. Con paso firme y decidido, pasando por encima de los protocolos estrictos de su empleo, el guardaespaldas se colocó directamente entre su jefa y Mateo Cruz. Miró fijamente a Regina a los ojos con una seriedad tan fulminante que la mujer se quedó sin palabras. «Señorita Regina, deténgase ahora mismo», dijo Carlos con una voz grave que retumbó en todo el local. «No tiene la menor idea de lo que acaba de hacer. El hombre al que acaba de golpear es el héroe que me salvó la vida en el incendio del Hotel Imperial hace 8 años. Si yo estoy vivo hoy para cuidarle la espalda a usted, es gracias a los sacrificios de él». Las palabras del escolta cayeron sobre los hombros de Regina Belmont con el peso aplastante de una losa de concreto. El silencio en el establecimiento se volvió aún más denso, si es que eso era posible. La verdad comenzó a penetrar la mente de la ejecutiva de manera lenta pero implacable. La expresión de ira ciega y superioridad moral que dominaba sus facciones se desvaneció en un segundo, siendo reemplazada por una mueca de profunda confusión, incredulidad, finalmente, una vergüenza insoportable que la hizo palidecer. Por primera vez en toda la tarde, Regina se obligó a mirar a Mateo Cruz despojándose por completo de sus filtros de clase y prejuicio social. Vio con total claridad las ojeras profundas que enmarcaban sus ojos bondadosos, la dignidad inquebrantable de su silencio frente a la agresión injusta, la limpieza impecable dentro de la modestia de sus ropas, sobre todo, la inmensa fuerza interior que se requería para mantenerse noble, pacífico y gentil después de haber sido golpeado por la vida de una forma tan constante y despiadada. Regina comprendió en ese instante de epifanía dolorosa la magnitud de su mezquindad. Había usado todo el peso de su poder socioeconómico para humillar a un ser humano extraordinario, sin molestarse un solo segundo en conocer la historia de dolor y heroísmo que se ocultaba detrás de sus zapatos gastados. Mateo, deseando únicamente dar por terminado el amargo episodio para no llegar tarde por su hija Sofía, se levantó de la mesa con lentitud. Recogió su vaso de café con total tranquilidad. Miró a Carlos con una pequeña sonrisa de reconocimiento nostálgico y abandonó la cafetería a paso constante, perdiéndose rápidamente entre la lluvia que comenzaba a azotar las calles de la ciudad. Sin embargo, el eco de su mirada pacífica se quedó incrustado de manera permanente en la conciencia de Regina Belmont. Esa misma noche, dentro de las paredes frías y minimalistas de su penthouse de lujo en el sector más exclusivo de la ciudad, rodeada de obras de arte costosas, muebles importados de Europa y todas las comodidades materiales que el dinero de los negocios puede comprar, Regina se sintió más miserable, incompleta y vacía que nunca en toda su existencia. Enormes ventanales mostraban las luces de la urbe, pero ella solo podía recrear una y otra vez en su mente la expresión de Mateo Cruz tras el golpe. En sus ojos no hubo una chispa de odio, ni sed de venganza, ni resentimiento social. Solo habitaba una profunda y serena tristeza por la falta de empatía del mundo. Y esa respuesta mansa la hirió a ella muchísimo más de lo que cualquier respuesta violenta o demanda legal lo habría hecho jamás. Al amanecer del día siguiente, Regina tomó una determinación firme. Canceló todas sus juntas de consejo, apagó sus teléfonos corporativos y le dio una sola instrucción clara a Carlos: encontrar el paradero de Mateo Cruz a como diera lugar. No iba a ser una tarea sencilla. Mateo no poseía ningún tipo de huella digital activa en redes sociales profesionales, carecía de secretarias de relaciones públicas y no formaba parte de ningún club de empresarios. Era simplemente un ciudadano de a pie, un padre soltero intentando mantener a flote su hogar con el sudor de su frente en los callejones del anonimato urbano. Finalmente, tras revisar minuciosamente los antiguos registros e historiales médicos archivados de los bomberos y sobrevivientes del siniestro del Hotel Imperial, Carlos logró dar con la dirección exacta del modesto complejo de departamentos donde Mateo habitaba.
Cuando la lujosa camioneta negra de Regina se detuvo frente al edificio antiguo de fachadas despintadas, la empresaria sintió un vuelco en el estómago. Esperaba encontrar un ambiente sumido en la amargura, el caos o el reclamo hostil. Sin embargo, al tocar a la puerta y ser recibida por el propio Mateo, lo que descubrió dentro de ese hogar fue una atmósfera inundada de una calidez humana tan genuina que la dejó sin aliento. Los dibujos coloridos hechos con crayones por la pequeña Sofía decoraban con orgullo las paredes de la estancia principal. Una pequeña maceta con una planta de lavanda florecía con gracia cerca de la ventana iluminada por el sol matutino, y aunque los muebles eran evidentemente antiguos y de segunda mano, cada rincón de la casa lucía impecablemente limpio, ordenado y cuidado con un amor evidente. Era un espacio sagrado construido no con los ladrillos de capital financiero, sino con los cimientos sólidos del afecto verdadero y el respeto mutuo. Regina observó por un instante a Mateo ayudando pacientemente a su hija a resolver un problema de matemáticas para la escuela, y en ese preciso momento terminó de asimilar una gran lección de vida que el éxito corporativo le había hecho olvidar por completo. La verdadera grandeza humana jamás ha consistido en escalar posiciones hasta llegar a la cima de una pirámide de dinero pisoteando a los demás. En muchas ocasiones, las personas más fuertes y admirables del planeta son aquellas que, en el más absoluto de los anonimatos, cargan con pesadas responsabilidades y dolores inmensos con una sonrisa en el rostro, cuidando de los suyos sin que nadie en la sociedad se los reconozca. Con lágrimas legítimas brotando de sus ojos, despojándose por completo de su orgullo y de su posición jerárquica, Regina le ofreció a Mateo una disculpa profunda y sincera. No intentó poner excusas corporativas basadas en el estrés laboral, ni pretendió esconderse detrás de los traumas de su propia infancia para justificar la agresión en el café. Admitió con total humildad que había permitido que la soberbia y el egoísmo de su entorno controlaran sus acciones, dañando con ello a un hombre completamente inocente y noble. Mateo Cruz escuchó sus palabras con atención y, demostrando la inmensidad de su calidad humana, aceptó la disculpa sin guardar el menor ápice de rencor en su alma. Sin embargo, antes de despedirse, el ingeniero le obsequió una reflexión final que se quedaría grabada en el corazón de Regina por el resto de sus días terrenales. Señora Regina, la gente en este mundo actual a menudo olvida lo inmensamente poderoso que puede llegar a ser un pequeño instante de amabilidad hacia el prójimo. Nos volvemos tan ciegos obsesionándonos con nuestras propias batallas y ambiciones financieras que empezamos a ver a los demás como simples herramientas o estorbos. Pero la bondad es lo único que nos mantiene humanos. Esas sabias palabras operaron una transformación radical en la mentalidad de Regina Belmont. Durante los meses subsecuentes, la empresaria se volcó por completo en ayudar a Mateo a reconstruir su vida desde los cimientos, pero tuvo el cuidado de no hacerlo mediante la vía fácil y humillante de entregarles simplemente un cheque de beneficencia pasiva. En lugar de eso, Regina investigó el historial académico de Mateo, descubrió los brillantes planos y patentes de diseño de infraestructura ecológica que él había desarrollado en su juventud y comprendió que el talento técnico del ingeniero jamás se había extinguido, únicamente había permanecido sepultado bajo años de dura lucha por la supervivencia diaria. Regina le ofreció a Mateo la dirección general de un nuevo y ambicioso departamento de investigación y desarrollo tecnológico dentro de su corporativo, enfocado de manera prioritaria en la creación e implementación de tecnologías habitacionales de bajo costo y alta durabilidad para familias de escasos recursos en las zonas más vulnerables de la República. Este nuevo empleo no solo le devolvió a Mateo Cruz un sentido de propósito profesional y una estabilidad económica definitiva para asegurar el futuro universitario de Sofía. Principalmente, le permitió demostrarle a su pequeña hija que el haberlo perdido todo en el pasado debido a la tragedia no significaba de ninguna manera que el libro de la vida hubiera cerrado sus puertas para siempre. El cambio interno de Regina no tardó en reflejarse con fuerza en los pasillos de su propia empresa. Los empleados, programadores y asistentes que solían verla como una jefa fría, autómata e inaccesible comenzaron a descubrir un rostro completamente diferente en su liderazgo. Regina empezó a escuchar con atención genuina las necesidades personales de sus colaboradores, implementó políticas laborales orientadas al bienestar familiar y aprendió que ejercer el poder real no consiste en colocarse por encima de los hombros de la sociedad para mirar a todos hacia abajo, sino en utilizar los recursos e influencias acumuladas para servir como un trampolín que eleve la calidad de vida y la dignidad de los que están abajo. Varios años más tarde, aquella misma cafetería de las Lomas de Chapultepec, donde ocurrió el altercado inicial, se transformó en el símbolo viviente de una victoria humana sin precedentes.
Regina Belmont decidió adquirir el inmueble contiguo para financiar y fundar un magno centro comunitario y de capacitación técnica integral destinado a brindar asesoría legal gratuita, apoyo psicológico especializado y bolsas de trabajo dignas para padres y madres solteras en situación de vulnerabilidad económica extrema. En el magno día de la inauguración del centro, Mateo Cruz se encontraba de pie en el presidium principal justo al lado de Regina. Junto a ellos estaba Sofía, quien ya se había transformado en una jovencita segura de sí misma, brillante y llena de un optimismo desbordante hacia el futuro. La larga cicatriz en la muñeca izquierda de Mateo permanecía visible sobre su piel como siempre, pero las miradas de la gente ya no la interpretaban como una marca de tragedia, dolor o marginación social. Ahora, esa marca representaba el testimonio irrefutable del coraje, el sacrificio desinteresado y el recordatorio permanente de que un solo acto de bondad pura lanzado al universo posee la capacidad mágica de viajar a través del tiempo y del espacio para retornar con creces a tu vida justamente en el momento en que más lo necesitas. Aquel fatídico martes por la tarde, los clientes de café habían presenciado el triste espectáculo de una mujer rica abofeteando a un padre soltero. Pero lo que la inmensa mayoría de ellos no fue capaz de percibir en un primer momento fue la maravillosa metamorfosis de conciencia que se desataría a raíz de ese instante. Una mujer poderosa aprendió el valor medicinal de la humildad y sanó sus propias heridas de infancia. Un hombre íntegro encontró la segunda oportunidad laboral y personal que el destino le había negado injustamente, y cada una de las personas involucradas en su entorno comprendió la verdad más sagrada de la existencia. El valor real de un ser humano jamás estará definido por las etiquetas externas de su ropa, la marca de su automóvil, el prestigio de su empleo o el nivel de sus circunstancias materiales momentáneas. A veces, aquellas personas que decidimos pasar por alto de forma egoísta en las calles son precisamente las que cargan en su interior las historias de heroísmo más memorables de la humanidad. A veces, aquellos individuos que ante los ojos del mundo parecen estar completamente rotos e invisibles son los únicos que poseen la fuerza espiritual necesaria para salvar a otros de sus propias tormentas. Y en ocasiones, un solo segundo de compasión genuina tiene poder infinito de sanar heridas profundas que han permanecido ocultas en el alma durante años enteros. Si esta conmovedora historia logró tocar las fibras más sensibles de tu corazón y te recordó el valor incalculable de mirar a los demás con empatía, te pedimos con mucha humildad que te tomes un breve segundo para darle un me gusta a este contenido, compartirlo en tus redes sociales y dejar tu valiosa opinión en la sección de comentarios. Tu interacción constante es la herramienta más valiosa para lograr que estos mensajes de optimismo e inspiración sigan expandiéndose por Internet, llegando a miles de personas en todo el mundo que actualmente están atravesando un momento de oscuridad y necesitan recordar que la luz de la esperanza aún existe. Antes de que cierres este video, te invitamos a que dejes un comentario con la frase exacta. Escríbelo si tú también tienes la certeza absoluta de que un pequeño acto de amor y generosidad desinteresada es capaz de dar un giro de 180 grados al destino de una persona entera. Porque al final de todo este viaje llamado vida, la fortaleza más grande y admirable que un ser humano puede llegar a desarrollar no radica de ninguna manera en el poder político, la acumulación de riqueza material o la fama efímera. Consiste, única y exclusivamente, en mantener la capacidad intacta de seguir siendo una persona buena, compasiva y amable, incluso después de que la vida misma te haya dado todas las razones del mundo para dejar de serlo.